Las fechas nos significan, nos resignifican, nos enseñan, nos hacen recordar, nos hacen volver a vivir. El 2 de octubre en México es simbólico. La historia política contemporánea de nuestro país no se explica sin este suceso, el cual no fue aislado. Pero junto al 23 de septiembre y al 10 de junio, sin duda es el más presente en la memoria colectiva. La apertura democrática del país ha ido permitiendo que, año con año, estas fechas puedan ser conmemoradas y recordadas dentro de la sociedad como hechos históricos presentes, vivos. El gobierno federal actual, asumiéndose como un gobierno de izquierda, pretende transformar el discurso histórico y ha intentado, ante la enorme presión de los grupos de izquierda no electoral, dejar en claro que la visión de los vencidos es importante. El 23 de septiembre, reconociendo a exmilitares de la guerrilla, con Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y haciendo públicos los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, el gobierno actual se esmera en recalcar que la génesis del movimiento que lo llevó al poder surge de estas y muchas otras luchas populares. Pero, cabe el cuestionamiento, ¿es esto cierto? ¿Realmente el gobierno actual está haciendo lo suficiente para enmendar los agravios del pasado? ¿Existen algunos cambios en las políticas de combate hacia los grupos subversivos? ¿La pacificación del país también tiene que ver con esto? ¿Qué pasa con las comisiones de la verdad? Ante tales preguntas, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión considera al calendario como un aliado y no como un inconveniente, por lo cual, una vez pasada la marea de informes de gobierno y las fiestas patrias, ha convocado a 3 conocedores del tema para que hagan un balance al respecto y griten, con peras y manzanas, que el 2 de octubre no se olvida. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenido a Peras y Manzanas. Pasó el 23 de septiembre y pasó el 2 de octubre y no dijimos nada. ¿Cómo no? Sí lo vamos a decir. En Peras y Manzanas vamos a tener una mesa de análisis para entender estos procesos históricos y saber si sirvieron de algo o no. La democratización del país, podemos decir que el día de hoy es un hecho, no solamente porque la izquierda se ostenta en el poder, sino por muchas otras cosas. Considero que hay mucha libertad de expresión, que hemos logrado ir quitándonos esos candados represivos. Hay muchas cosas todavía que quitar, pero bueno, vamos dando pasos. Una prueba es que gente como Martín Moreno puede decir en Twitter que si por él fuera quemaría personas en el Zócalo, lo cual yo reprobo y creo que todos deberíamos reprobar. Pero bueno, el hecho de que lo pueda decir en Twitter es una muestra de que hay libertad de expresión y bueno, considero que el país está en vías de democratizarse. Entonces, por eso es necesario que retomemos estos temas y que el día de hoy los comentemos y los analicemos. Para eso tengo como invitada el día de hoy, es la segunda vez que nos acompañas, Hanna, me da mucho gusto que estés acá. Hannawi Paredes, integrante del COFADEM. Muchas gracias. Rápidamente, Hanna, para recordarle a las personas, ¿qué es el COFADEM? Bueno, COFADEM es el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, que en la mayoría lo integramos aquí y nuestras actividades están aquí en Morelia, Michoacán. Ok. Julio César Calderón, que ya nos ha acompañado como 10 veces. ¿No? ¿Cuántas tienes, Julio? 3, es la 3 tercera. ocasiones. Sí, sí. Bueno, formar parte de no solamente un partido político que se ostenta como de izquierda, que puede ser cercano a esta clase de cosas, pero también el activismo político que has desempeñado. Considero que te ha tocado vivir esta clase de experiencias en algún punto no tan lejano y bueno, es la idea de que estés el día de hoy aquí. Sí, claro. Este movimiento Regeneración Nacional que viene de todos estos movimientos estudiantiles, de todas estas movilizaciones sociales y que nos ha tocado y esperemos pronto poder consolidar un movimiento que transforme la manera de ver las cosas.
Y Rafael Fresh, Rafa, que justamente estuviste el mismo día que estuvo Hanna, ¿no? Esta es la segunda vez que nos acompañas. Maestro en historia, especialista en movimientos político armados, lo que comúnmente se le dice guerrillas, en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Pero propiamente en Michoacán. Sí, especialmente el Movimiento de Acción Revolucionaria que se desarrolló en el estado de Michoacán durante los años 60. Y bueno, qué gusto estar aquí por segunda vez contigo, Benjamín, y con los compañeros. Ok, pues vamos a arrancarnos contigo. Y vamos de regreso. ¿Por qué conmemorar el 2 de octubre? Me parece que el 2 de octubre es un parteaguas nacional en el tema de la democratización en México. De repente, siendo México un país de historia centralista, tendemos a olvidarnos mucho que, bueno, de repente en los libros de historia se da un salto mágico donde termina la Revolución Mexicana y de repente aparecemos en el 88 de Cárdenas. Sin embargo, a lo largo de esos periodos de 60, 70 años, pues hay una lucha profunda en los estados. Michoacán, el caso del 63-66. En el caso del norte también tenemos un movimiento democratizador estudiantil. Y finalmente todos estos movimientos confluyen en el 2 de octubre. De repente tendemos a perder de vista que las organizaciones y los personajes que lo encabezan y que también después van a encabezar muchos de ellos los movimientos guerrilleros, pues tienen una amplia trayectoria en la lucha social. El caso, por ejemplo, paradigmático de José Ignacio Salas Obregón, dirigente norteño, que él está muy metido en el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el movimiento católico, extrañamente también en esta ola de la teología de la liberación y el Foro de Sao Paulo. Hay una importante participación de este tipo de personajes. Finalmente, el 2 de octubre demuestra, por un lado, la organización profunda que llega a tener una sociedad mexicana harta de un discurso autoritario, porque creo que ahí la palabra sí cabría, no como el día de hoy que se utiliza de manera muy barata el término, autoritario, confluye en ese día. Y por otro lado, un gobierno que por primera vez se descara totalmente y entra en una fase de represión tremenda, ¿no? Que va a conllevar muertos, detenidos desaparecidos y un desgarramiento del tejido social que, sin embargo, con el esfuerzo de cientos de personas que no podemos decir que son anónimas porque todas tienen un nombre y una historia, pues permiten empezar a transitar una vía diferente que hoy en día creo que con sus altas y sus bajas pues confluye en el movimiento de regeneración nacional. Julio, ¿por qué es importante para los jóvenes como tú salir a caminar el 2 de octubre? Creo que es por un tema de dignidad y de no olvido ante la represión vivida durante tantos años. El 2 de octubre representa cómo se fue estructurando los movimientos de izquierda en el país. Los estudiantes salieron a manifestarse ante un gobierno, como decía Rafa, autoritario, represor, y esa valentía logró consolidarse en muchos cambios para la sociedad y para los jóvenes, que antes se creía que no debían alzar la voz, que debían estar callados. Llega el 2 de octubre, llegan todos estos movimientos sociales y aquellos que estaban olvidados se armaron de valor y decidieron decirle al gobierno que los escuchara y que no iban a ser más partícipes de ese juego sucio del que se vivió durante todo ese tiempo. Actualmente los jóvenes creo que hemos aprendido de todo eso, hemos aprendido de las marchas, hemos aprendido de la represión que se ha vivido por nuestros padres, por nuestros abuelos, y hemos aprendido a ir consolidándolo en políticas públicas, en partidos políticos, en iniciativas ciudadanas que van visibilizando cada uno de los terrenos, desde los feministas, la diversidad sexual, etcétera. Creo que eso es el punto clave y el punto importante de poder analizar el tema del 2 de octubre, porque nos ayuda a expresar lo que sentimos y a que seamos un país cada vez más libre. Hanna, ¿por qué es importante para una agrupación, un comité como el que tú representas el día de hoy aquí en la mesa y del que formas parte, por qué es importante que estas fechas no pasen desapercibidas?
Bueno, la importancia está en que son eventos históricos que nos tienen que revocar a la memoria colectiva, ¿no? A una verdad histórica donde se tiene que demostrar que hubieron este tipo de actuar del Estado utilizando sus máximas fuerzas para reprimir precisamente la exigencia a los derechos a la educación, a ciertos derechos que eran lo que estaban defendiendo en ese momento, ¿no? Trabajadores. Pero más que nada ya es porque es importante no olvidar el 2 de octubre, no por una cuestión conmemorativa, sino porque creo que en México no ha habido prácticas de justicia en torno al castigo a responsables de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, nosotros como organización de familiares de personas desaparecidas sí creemos que hay una deuda histórica desde el 2 de octubre hasta varios eventos que han habido, ¿no? Hubieron desaparecidos, ejecutados. Las prisiones, como Lecumberri, se adaptó para un espacio para los presos políticos que tenía que ver con toda esta disidencia, ¿no? Y que ahí vino perfeccionándose también el tema de tortura, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Es muy importante que en la sociedad conmemoremos el 2 de octubre, pero también se empiece a cuestionar los espacios de justicia, de verdad y de memoria que estamos carentes todavía hasta la fecha en México. Eso es cierto, ¿no? Hay una deuda que el Estado mexicano, incluso el actual, le tiene con la ciudadanía, ¿no? Con la sociedad y que tiene que ver con esto. Porque de pronto nos concentramos en el tema de Ayotzinapa, porque es lo más reciente, o lo más mediático, pues, de lo más reciente, ¿no? Pero no es lo único. Hay un montón de cosas. Yo estaba viendo, digo, algo que me encantó, poder ver el discurso de la hija de Lucio Cabañas dentro del campo Marte, recriminando cosas. Pero lo que no me encantó fue que antes la Sedena pidió que también se pusieran los nombres de los militares que perdieron la vida en esta, pues en la guerra sucia, en estas operaciones, ¿no? Y bueno, hay cosas que tienen que mejorar. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Rafa, a ver, ya para entrar en el debate. Ya nos dijeron todos por qué es importante, ¿no? Y bueno, yo ponía el ejemplo del 2 de octubre, pero son más fechas, ¿no? 10 de junio, yo les decía el 23 de septiembre, y podemos hablar más incluso en el tema local e incluso recientes. Yo recuerdo el 28 de abril, octubre también para los normalistas. Y bueno, es sistemático, ¿no? Incluso podemos incluir ahí, si el buen Julio, que lo veo con ganas, el tema del fraude del 2006. Entonces, a ver, ya son varias fechas, usamos el 2 de octubre como ejemplo, pues son varias fechas, porque es importante recordarlas, conmemorarlas, decía Hanna, no olvidarlas, que nos remita. Ya estamos de acuerdo en eso. Entonces ahora, ¿sirvió o no sirvió? Sí, realmente el gobierno actual canalizó todas esas fuerzas democráticas para concretarlo en un proyecto de nación, ¿o no? ¿Y por qué? Bueno, creo que es una de las preguntas que cualquier persona de izquierda se hace frecuentemente. Hay un problema luego de canalizar las luchas en México porque tenemos muchos Méxicos. De repente tendemos a ver el México que nos representa la Ciudad de México, pero finalmente las realidades, las necesidades son tan variadas que el impacto que se tiene por cada lucha pues es tremendamente disparejo. Tomemos, por ejemplo, el 23 de septiembre. Finalmente son campesinos que son orillados a levantarse en armas, son masacrados y su nombre aparece. Sí, eran profesores rurales, la mayor parte de ellos. Un alcalde de un municipio de Chihuahua, se ven orillados a tomar las armas. Son masacrados. Su nombre, a pesar del punto tan lejano que es la Ciudad Madera en Chihuahua, pues resuena en México hasta el día de hoy. Finalmente, por algo, la organización guerrillera urbana más grande de la historia de este país lleva su nombre. Arturo Gamis, que hasta el 63 todavía era un profesor rural desconocido,
pues toma dimensiones históricas bastante grandes. Hoy en día todavía su nombre resuena en muchas de las luchas populares que se dan en Chihuahua. Entonces creo que la memoria no solamente son ejemplos, también es esa inspiración de lucha que permite a los colectivos tomar banderas diferentes. Creo que esa es la parte donde sí tiene una importancia, donde sí tiene un impacto real. Porque si lo lleváramos únicamente a esta forma mediata de se consiguió lo que quería el movimiento o no, básicamente ninguno. El 68 no se cumplió el pliego petitorio, el 66 tampoco. O sea, creo que si analizamos todo, son pocas, pero siembran esta conciencia colectiva, estas formas de organización que no desaparecen. Por algo, las Fuerzas de Liberación Nacional, guerrilla del estado de Monterrey, que se funda en el 67, en el 94 surge bajo el nombre de ZLN y transforma totalmente la organización indígena en México. Por algo, la Unión del Pueblo se convierte en una organización maoísta que logra canalizar y articular muchas luchas campesinas en estados como Sonora, Chiapas, entre otros. Incluso en Michoacán tiene una presencia durante algún tiempo y una parte de ellos todavía deriva en la lucha armada que va a ser el Ejército Popular Revolucionario, que surge al público en el año 96 en protesta a la masacre de campesinos en el poblado de Aguas Blancas. Entonces creo que esa es la parte donde debemos tomar estos movimientos más como ideas, como sentimientos colectivos, que realmente en esta forma de utilitarismo que a veces se le quiere dar a ellos. Julio, la misma pregunta. A ver qué nos vas a decir tú. Bueno, yo creo que no se ha logrado consolidar, como dice Rafa, del todo, pero sí se ha ido dando un poco de forma, ¿no? Decimos, no vamos a cambiar las cosas en 6 años, pero sí hemos tratado de acomodar un poco el rumbo de lo que se tenía. Ahorita que estábamos platicando de eso, me recordé en un discurso que da Paco Ignacio Taibo en la Plaza de las Tres Culturas, me parece que fue cuando perdió Andrés Manuel, que incluso Andrés Manuel en ese discurso llora, que él recuerda, ¿no? Cuando todas estas luchas sociales de Hidalgo, de Morelos, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata. Fue previo a la elección de 2012. De 2012, ajá. Que fue un encuentro con 132 con estaba jóvenes. de moda, etc. Sí. Y por eso fue dirigido a los jóvenes. Exacto. Y habla de los fantasmas. Dice, aquí están los fantasmas, compañeros. Y esos fantasmas son los que a los jóvenes nos han movilizado para que Andrés Manuel llegue a la presidencia. ¿Por qué? Porque era la única opción en ese momento para poder transformar al país. Teníamos encima a un sistema que nos decía, no, él no va y va nuestro candidato. El discurso fue tan emotivo que encendió a la juventud y creo que fue un gran parteaguas para que los jóvenes vieran en Andrés Manuel a un hombre que podía llevar a cabo un proyecto alternativo de nación. Actualmente, pues ha habido avances en temas sociales, nos ha quedado a deber, sí, pero creo que es parte del cambio, es parte de la transformación y es como un caminito, como una plantita que tenemos que ir regando, seguir luchando, seguir siendo críticos, porque de eso es de lo que la juventud puede sacar grandes cosas. Una juventud que no es crítica incluso con sus mismos compañeros, pues de nada sirve. El movimiento de Regeneración Nacional también es muy variado, es muy diverso y eso también nos ha ayudado a confrontar puntos de vista distintos, que ha sido criticado porque hay de todos un poco, pero creo que eso nos ha ayudado a armarlo y a poder consolidar poco a poco un proyecto que a largo plazo va a traer bienestar a la sociedad. Hanna, A ver, ¿me repites de nuevo la pregunta? ¿tú consideras que ha servido de algo todo esto que ha sucedido? Bueno, no que haya servido de algo, que evidente sirvió de algo, pero tú consideras que todo esto de lo que estamos hablando realmente sirvió para canalizarlo y que en el 18 hubiese una alternancia política hacia la izquierda con un movimiento, con un partido que se asume como izquierda? ¿O consideras, como dice Rafa, que es más un tema de que se utiliza?
Bueno, pues no, creo que más bien lo que pasó, lo que está pasando es algo pues coyuntural, que tiene que ver más con la organización popular independiente, con las exigencias, en realidad, regreso a lo que pasó ahora de que se abrieron las puertas y los archivos del campo militar número 1. Pienso mucho que siempre ha sido la lucha independiente que ha partido desde los familiares de las personas, ¿no? Desde los sobrevivientes de ese entonces, ¿no? Pero sí no creo que esto haya determinado ahorita cómo estamos en el país o que Obrador estuviera, no, para nada. Sí creo que hay algo que emerge desde la impunidad total y de lo que han venido haciendo todos los partidos políticos que fueron antes de Obrador, pero sí creo que esto tiene que ver más pues con un sistema, ¿no? Hay un sistema que esté Obrador, esté quien sea, hay una impunidad y hay como silencios pactados, hay personas que han heredado puestos en el poder y que están ahí, que se están encargando de que este tipo de acciones, volviendo a los crímenes de lesa humanidad, no se lleguen a esclarecer, ¿no? Entonces, no creo que vaya por ahí y no creo que también tenga que ver todo eso ahorita y que tampoco esté dentro de la agenda como tal. Hay una presión social que hay que es inevitable que lo tienen que discutir, ¿no? Pero no, yo no creo. Bueno, vamos a ir a un corte y me gustaría que regresáramos contigo porque precisamente de lo que estabas diciendo quería hacerte una pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y ahorita que regresemos te la hago. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso. Yo decía que antes de que nos fuéramos quería hacerle otra pregunta a Hanna por lo que me estaba mencionando. Sí, yo también considero que tiene que ver con un sistema. Que mira, puede llegar un hombre, una mujer a la presidencia de la República con malas intenciones, porque los hay. Con buenas intenciones, porque también los hay. Con ganas de enriquecerse, porque también los hay. O con ganas de simplemente demostrar que, y lo digo con todo respeto, pero bajo esta idea heteropatriarcal, fálica, de que la tienen más grande, pues es lo que quieren muchos, ¿no? O sea, por eso quieren llegar a la presidencia. Pero no tiene que ver con eso, ¿estás de acuerdo? Hay un sistema. No solamente es el sistema burocrático, es el sistema legal. No solamente es el pacto de silencio en las fiscalías, en las secretarías, en las dependencias, sino también en el ejército. O sea, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo estabas tú mencionando, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿cómo cambiamos eso, Hanna? De bote pronto, así rápido. ¿Qué haría Hanna? Bueno, rápido, pues cambiar el sistema, ¿no? El sistema ya falló. Bueno, hagamos la revolución. Yo quería que dijera. No, bueno, sí, precisamente, sí, no tiene que haber un cambio radical totalmente. Sin embargo, pues no hay las condiciones. Eso está más que claro. Pero es difícil porque precisamente hay un pacto de silencio, un pacto de poder y de sucesión de los cargos y de un control, no nada más de México, sino de otros países como Estados Unidos que controla totalmente, claro. Pero bueno, podemos empezar con algunos cambios, que es la voluntad política, ¿no? Que es la voluntad política desde el presidente, las personas que van poniendo, ¿no? Y que también pues se aboquen a una visión política de querer cambiar, ¿no? Que, bueno, yo lo veo muy difícil, pero bueno. Creo que yo no le veo el momento en el que haya un cambio, sino hay un cambio radical de sistema y las voluntades políticas se van y se pierden, ¿no? Obrador puede tener una buena voluntad política, pero tiene toda una serie de equipo que ha participado, que ha sido parte desde tiempo atrás en hechos donde se han perpetrado crímenes de Estado. Que no sabemos, pero seguramente no puede ni siquiera él moverlos, ¿no? Claro, o sea, porque no sabe, digo, estamos especulando, ¿no? Que para eso pero se trata este programa, ¿no? Tratar de hacer análisis. Sí, o sea, es fuerte.
Porque bueno, cuando uno lo analiza, lo ve así, entonces pues estamos a merced del capitalismo y de un sistema que aparentemente existe, se reinventa y que su intención es simplemente mantener oprimidos a un sector de la población. Pero bueno, haciendo esta reflexión, ¿hacia dónde vamos, Julio? Yo creo que no es que Andrés Manuel no haya cambiado. Yo creo que sí ha cambiado desde la manera en la que él está manejando, por ejemplo, la política de seguridad, donde ya el ejército no es el mismo que se tenía, por decir, en el sexenio de Calderón o de Enrique Peña Nieto o de los gobiernos priistas. Es un gobierno que ha apostado a un lado más humanista, que si bien es complicado cambiar de un momento a otro el sistema, ha tratado de estar más cercano a la gente, más cercano al pueblo. Y eso creo que es un gran logro, porque teníamos a presidentes que decían Reyes, así, mátalos en caliente, ¿no? sí. Que llamaban daños colaterales a las personas que avasallaba el ejército. Que se ponían borrachos en un velero. Hoy me contaron esta anécdota, pero no voy a revelar mi fuente. Oye, no pero sé que por qué. Calderón tenía un velero de la Marina preferido, donde Y el fin de donde- semana se ponía borracho y maltrataba a Margarita Zavala. Perdón. Bueno, eso no es algo como que nos sorprenda tanto, ¿no? De expresidentes que derrochaban recursos, ¿no? En lujos excesivos a costa del sufrimiento de muchas personas, que pues los hospitales estaban totalmente destruidos y no hacían nada. López Obrador logró consolidar un discurso de hartazgo, de desesperanza de la población, y por eso ganó con tanta fuerza. Y por eso hasta este momento es de los presidentes con mayor aceptación, porque la gente ve en él una esperanza de cambio y ve en sus políticas algo diferente, algo que otros presidentes no habían hecho, y que a lo mejor se va en 2024 y llega otro y arruina todo, ¿no? Pero a partir del 2018 ya hubo un cambio, ya tuvimos un presidente que no tiene señalamientos de corrupción, un presidente que le ha apostado por mejorar la situación de los que por muchos años estuvieron olvidados y que ha señalado a los que se sentían intocables. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es cambiar el sistema y es ir hacia un régimen distinto. Uno que no le gusta a los que todos los días están atacándolo, no le gusta a los que traen cuchillos para atacar ahí a algunos funcionarios públicos, sí. Porque él descubrió que cuando sacas a la luz todo eso que ellos querían mantener oculto, pues ya no saben ni con quién confiar, ¿no? Está como Alito Moreno, que ya no sabe si anda acá, si anda allá, pero ha logrado tener una manera de gobernar distinta, que ha cambiado la manera de hacer política en el país, y desde mi punto de vista ya con eso hemos ganado mucho. Sí, Rafa, ¿cuántos movimientos armados, político armados en la actualidad siguen existiendo? En Michoacán no hay presencia, porque hay gente que sigue pensando que esta es la vía. A ver, yo no estoy diciendo, no estoy criminalizándolo, solamente estoy preguntando, ¿por qué consideras tú que todavía hay personas que consideran que esta es la vía cuando hay personas como Julio que consideran que no? Mira, Benjamín, creo que especialmente los métodos guerrilleros que se dan en el campo se unen a una tradición, digo, casi de siglos. Finalmente, para muchos de ellos, la insurrección es una forma de vida. Muchos de ellos tienen hasta un siglo muy curioso, que lo comentaba el propio Lucio Cabañas en algunas grabaciones, donde decía, la gente viene a la sierra, guerrea 4 meses y se baja a sembrar sus parcelas. ¿Por qué? Porque la cadena de injurias, la cadena de opresiones, pues ha sido constante. Muchas de estas personas están criadas en la resistencia. De repente a uno en la ciudad no se da cuenta de este tipo de situaciones, pero la defensa de una población pues realmente aglutina a muchas de las mismas, ¿no?
Por eso no es sorprendente que de repente Guerrero se convierta en un estado donde cada tantos años surge un movimiento guerrillero y movimientos guerrilleros que no logran, el Estado mexicano no logra pagarlos porque finalmente no se han ido a las causas centrales del problema. Muchos sobrevivientes de la guerra sin Guerrero comentaban, por ejemplo, que durante la época de Echeverría, cuando se da la guerra sucia, una política de exterminio en la Sierra de Guerrero, se construyen, por ejemplo, cantidad infinita de canchas de básquetbol, supuestamente para ayudar a la población. Canchas que realmente tenían la función de que aterrizaran helicópteros donde podrían llegar soldados. Cuando termina la guerra sucia, las canchas se quedan en el olvido, se acaban cualquier tipo de programas. Entonces la gente dice, bueno, sí nos trajeron cosas, pero nosotros nunca soltamos las armas. Por eso no es sorprendente que uno de los comandantes del EPR, que surge en el 96, tenía 60 años al momento de darse a conocer en público. Era un hombre que había dedicado toda su vida a la lucha armada. Y él comentaba, digamos, de manera muy, muy natural, que para ellos daba igual quién fuera. Hasta que no hubiera justicia, ellos no podían retirarse a vivir su vida. Entonces, creo que por eso es la persistencia del movimiento armado. En las ciudades las condiciones han cambiado, la correlación de fuerzas, el método ha cambiado, porque en los 60, en los 70 se establece como un método, pues a veces copiado mecánicamente, porque también hay que ser críticos, y no solamente porque los compañeros hayan tenido la aventura de lanzarse, pues hay que decir que era correcto, ¿no? Muchos toman el asunto muy mecánicamente, queriendo replicar movimientos que habían triunfado, ¿no? El caso cubano, que es el paradigmático. Pero hay una diferencia muy grande. Por eso en las ciudades parece que la vía termina siendo pues la organización popular, no solamente en forma de partidos, sino en forma de movimientos de todo tipo. Y en el campo todavía persiste esta idea del arma, del echar balazo en la montaña, ¿no? Se puede dar en diferentes maneras, en guerrillas, en guardias comunitarias, autodefensas. Realmente hay que darle una seguidilla histórica y uno entiende por qué de repente surgen casi en el mismo lugar, porque también hay que ver eso. La costa michoacana, la sierra de Guerrero, la sierra de Chihuahua, siempre terminan siendo los escenarios porque los agravios históricos no terminan, pero el método sí persevera. El método se convierte en una tradición. Vamos a ir a un corte, regresamos. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Hablábamos, ¿no?, sobre el tema de cómo la vía armada sigue considerando como una vía pues para cambiar las injusticias. Tú decías acertadamente, Rafa, tiene que ver con una cuestión no solamente ideológica, sino también material, de atender las causas, porque históricamente el Estado ha abandonado esas zonas, ¿no? Según el CNI, no me crea, y si no sabe, el CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. No estamos hablando del que es Consejo Nacional Indígena, sino del Centro Nacional de Inteligencia. Desapareció el CISEN, pero obviamente este gobierno se dio cuenta que sin inteligencia no podía gobernar y creó el CNI. Según el CNI, solamente hay 3 movimientos subversivos armados que están vigentes en la actualidad: el EPR, el ERPI y el STLN. Yo digo que son datos de ahí porque de ahí viene la fuente, pero por eso digo, no sé, no me creas, son esos datos, porque hace 10 años el CISEN arrojaba como 50 y pico, ¿no? Yo no sé si es un tema incluso de decir, bueno, miren, ya dejaron las armas porque hicimos un cambio y que sea un tema propagandístico de este gobierno, o si realmente, pues no sé, si son las únicas 3 organizaciones armadas que se mantienen con vigencia en la actualidad en el país. ¿Por qué hago este comentario? Porque, bueno, empezábamos con estas fechas, ¿no? Y que fue el motivo de hacer este análisis, pero efectivamente, como bien lo decías tú, Rafa, mientras el Estado no atienda esas situaciones, seguiremos y seguiremos teniendo esta clase de problemas por traición, porque de verdad ven una contradicción. Es una forma de responder, o porque leímos mucho a Marx en la universidad pública. Obviamente esto es irónico, ¿no? Pero bueno, siempre dicen eso. O sea, entonces, no sé, creo que hay una deuda grande, ¿no, Julio?
Sí, la deuda todavía de saldar. es muy grande y por decirlo veíamos con los papás de los normalistas, ¿no? De Ayotzinapa. Una mamá en una ocasión le decía al presidente López Obrador, no nos falles porque es la única esperanza que nos queda de todos los que nos han prometido. Y es complicado incluso para el mismo presidente tratar de resolver un tema tan complejo y uno de muchos, porque aquí en México pues la impunidad está al 99%, ¿no? Del 100% de los casos, el 99% queda en impunidad. Y, y es todo un sistema que no vas a cambiar de la noche a la mañana. Es una deuda que se le va a quedar a este gobierno y se le va a quedar al que sigue y tal vez al que sigue. Mientras no haya, como decía Hanna, voluntad política, mientras no haya realmente una reforma en el sistema de justicia mexicano, podremos hablar de un cambio o de una baja en la impunidad. Mientras tanto, pues va a seguir el dolor en las familias, mientras tanto va a seguir la injusticia y la injusticia que llega sobre todo a los hogares más pobres de México, aquellos que no tienen un abogado quien los defienda, aquellos que no tienen acceso a la justicia o que simplemente callan por miedo a ser reprimidos. Este gobierno, si bien ha enfocado sus políticas a los que menos tienen, pues lamentablemente no ha llegado a toda la población. Falta y falta mucho, pero creo que por eso tenemos que seguir luchando para llegar a todos los que menos tienen. ¿Con qué sentido de la justicia crece un niño de 10 años que ve cómo sacan arrastrando a su papá de su casa y lo ejecuta la extinta policía judicial a borde de carretera? Esto me lo contó David Cabañas en el evento que pudimos coincidir también contigo. Y él me decía, yo vi eso cuando tenía 10 años. ¿Cómo le pedían a Lucio y a mí que no hiciéramos algo cuando éramos adultos? Adultos, porque eran adultos muy jóvenes. Cuando ellos deciden ponerle un alto a estas injusticias y deciden tomar las armas para vengarse, bueno, no sé si para vengarse, tal vez para acabar con estas injusticias, ¿no? Entonces, efectivamente, desde ahí lo rompes, porque el tejido social está roto y la pacificación del país no solo tiene que ver con temas de narcotráfico, tiene que ver también con esto, porque mientras no haya justicia no va a haber paz. Entonces, Hanna, después de todo lo que platicamos, ¿qué sabor de boca te deja a ti esta administración actual? ¿Sí ha habido un cambio? Mínimo, pero lo ha habido, por lo menos en la política de conducirse con organizaciones como ustedes o con familiares de detenidos desaparecidos. No, es lo mismo. Creo que la labor del gobierno actual ha sido un paliativo nada más, ¿no? Simulaciones que se ponen desde otro punto de vista que se simula hacer, pero no se hace. Nosotros como colectivo tenemos, bueno, y me remito a la experiencia que tenemos directamente, tenemos los casos donde hemos señalado directamente a los perpetradores que ejecutaron las desapariciones forzadas, no los intelectuales, sino los que ejecutaron la desaparición de nuestros familiares. Y ahí están, ¿no? O sea, hay una fiscalía que no nos permite entrar al acceso a los expedientes. Hay una serie de personas que ahora con la nueva modalidad del crimen organizado, el narcotráfico, que ya cambia la vigilancia que nosotros tenemos, ¿no? Que teníamos, que eran directamente agentes del Estado, policía, del ejército que podíamos identificar, y ahora pues tenemos un hostigamiento de otra índole que viene a hacer este trabajo, ¿no? De paramilitarismo, el crimen, los autodefensas, toda esta parte, ¿no? Y bueno... Que te interrumpa, Manero. Si nos ves algún día, pon atención a eso. Sí, no, es que, oye. Y bueno, empezando desde aquí, ¿no? O sea, el gobernador no ha querido atender las demandas de COFADEM directamente, que han querido llevarnos a simulaciones de búsqueda en campo cuando tenemos los responsables y nombres de patrullas, números de patrullas que tienen que ver, ¿no? Esto? Es un sistema, ¿no? Que obedecen a otros intereses, creo, ¿no? Entonces, realmente en este gobierno no están las demandas de los afectados directamente, ¿no? No está porque sería
por la gravedad del crimen, que es la desaparición forzada de personas, tendría que ser una de las primeritas en su agenda, y no lo hay, no lo es. Su agenda es otra que desconocemos el por qué tampoco no se logra este diálogo, porque se ha metido muy cordial, ¿no? Se ha metido muy formal la solicitud con el gobernador. ¿Los ha atendido Gobernación? No. Tampoco. No, nada más nos han recibido y nos han sellado, nada más. Entonces, creo que sí es esta parte. Y si lo llevamos a nivel nacional, pues sí se han abierto el tema a discusión con la Comisión de la Verdad, o sea, pero no sé a dónde vaya a parar. Creo mucho en la lucha de las compañeras y los compañeros que están ahí, en nuestros colectivos, en nuestros comités, que pues para empezar no somos de ningún partido, no creemos en estar en el momento, porque pues luego tienden mucho a lucrar con el dolor, ¿no? Y partidos van y vienen y sigue la misma impunidad. Entonces yo creo que no ha habido una apertura, un cambio, hay simulaciones y pues tanto así está que está el ejército nuevamente en las calles, ¿no? Cuando el ejército tiene una deuda histórica y se ha demostrado que ellos en la calle son los que han cometido desde décadas anteriores los crímenes de lesa humanidad, que hay una inteligencia dentro del ejército, que es la fuerza del Estado con tal impunidad que no se ha podido enjuiciar a un solo integrante del ejército por una desaparición desde los 70 hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar al último bloque. Alfredo, con todo respeto y con la confianza que tenemos como compañero y como amigo, y también al secretario, a Carlos Torres Peña, atiendan estas demandas, por favor. Ojalá sirva como vínculo el programa para que puedan aquí atenderlo. Vamos a una pausa, Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, vamos a cerrar ya, vamos a concluir. ¿Conclusiones, Rafa? Pues creo que es un tema que sería difícil dar una conclusión. Nos damos cuenta de que el largo recorrido que ha tenido la sociedad mexicana para democratizarse, para hacerse justicia, pues es incompleto todavía. Finalmente, ¿qué más quisiéramos llegar a ese día donde pudiéramos dejar este noble oficio y dedicarnos a huestes más tranquilas, ¿no? Pero mientras haya pues una familia a la cual no se le haya hecho justicia, mientras haya una sola deuda histórica que no se haya pagado, creo que no podemos retirarnos del banquete de la historia. Estaba recordando a propósito del 2 de octubre, un pensador bastante malo en sus últimas épocas, pero que me parece provocador, era Luis González de Alba. Él se suicida un 2 de octubre hace algunos años y precisamente en su carta de despedida, que parece una carta de despedida a la sociedad, deja la reflexión de que el 2 de octubre abrió muchas brechas, pero hubo algunas que se quedaron cerradas, porque el sistema no solamente es aquel que nos oprime allá afuera, sino que nos oprime también adentro. Finalmente es los compañeros que lo discriminaban por ser homosexual, el olvido institucional, el olvido propiamente de las organizaciones sociales, porque también no hay que dejar de lado que hay que recordar estas fechas para recordar contra quién luchamos, por qué luchamos y lo que debemos cambiar al luchar, porque finalmente hoy en día tenemos otra óptica y creo que eso deberíamos llevarnos como conclusión. Ok, Julio. Yo creo que, como dicen, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, Como ¿no? dicen un montón, ¿no? Y Sí. realmente lo escribió Salvador Allende. Allende. Creo que aquí en México los jóvenes no debemos olvidar todos estos movimientos estudiantiles, todos los movimientos de las organizaciones sociales que han ido democratizando nuestro país. Debemos seguir en ese mismo tenor, debemos seguir organizándonos. Siempre que haya una injusticia va a haber una razón por la cual salir a gritar y salir a señalar a aquellos que oprimen a los que menos tienen. Creo que los jóvenes tenemos todavía mucho camino que recorrer y tenemos una deuda que sanar, una deuda que es complicada y que es dolorosa, pero que
unidos y tratando de hacer las cosas mejor que nuestros antecesores, podemos tener un país mejor, un país más justo, un país más libre, en el que no se repitan estos escenarios, ¿no? Porque ahorita hablamos de Tlatelolco, hablamos de Ayotzinapa, pero todos los días hay una injusticia, todos los días hay una mujer asesinada, todos los días hay una persona que muere en un hospital por cosas que no tiene que morir. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar esa energía que tenemos para poder visibilizar y para poder cambiar las cosas. Hanna. Bueno, pues sí, yo creo que la esperanza y el cambio está más que evidente puesto en la sociedad, ¿no? No en un presidente o en un partido o en un color. Creo que el colectivismo y partir desde de ese sentimiento inmediato de injusticia, de solidaridad, que el pueblo es muy sabio, que durante décadas lo ha logrado ser y así nos hemos mantenido como organizaciones, es la clave, ¿no? El siempre apostarle a la memoria colectiva, a generar estos espacios, ¿no? Donde se puede escuchar, de siempre creer en las juventudes, ¿no? Que son los que por lo general son los que se arrebatan contigo por su edad, por lo que sea, pero son los que le entran y que en un principio son los que generan los grandes cambios, ¿no? Y no olvidar también a la gente que está rezagada totalmente de la sociedad, ¿no? Que somos la mayoría y que al día vivimos desde el hambre, la precariedad, las injusticias, que ahí viene el cambio, ¿no? Y que los cambios los generamos como sociedad y que no nos casemos simplemente con un discurso de democracia. Ok, solo algo, no te rindas, ¿vale? Okay. Eso está prohibido. Tenemos que seguir, ¿sí? Fue todo, nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal. Gracias, Rafa. Gracias, Julio. Gracias, Hanna. Y bueno, llegamos al final. Yo solamente de manera breve decir que efectivamente faltan muchas cosas por hacer, que considero que hemos dado un pasito en la enorme marcha que queremos, que pretendemos hacer. Pero bueno, sigamos caminando, ¿sí? Muchas gracias por habernos visto. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó